Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo que pertenece al Departamento de Anestesiología de la Universidad del Valle. El día de hoy vamos a hablar sobre nutrición en paciente crítico con injuria renal. El ponente a cargo es el doctor Juan San Juan, cirujano general de la Universidad Subcolombiana y actualmente estudiante de primer año de la especialidad en Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Como tutor sobre el tema tenemos a la doctora Mónica Patiño. Mónica Patiño es especialista en Medicina Interna de la Universidad del Valle, especialista en Medicina y Crítica y Cuidado Intensivo de la Universidad del Valle y actualmente es profesora del Departamento de Anestesia de la Universidad del Valle en su especialidad de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo. Podemos empezar, Juan. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por acompañarnos en la actividad académica del día de hoy. Vamos entonces a empezar. Este es inicialmente un mapa de navegación de lo que vamos de pronto a tratar el día de hoy y básicamente la connotación del paciente crítico con un compromiso renal es un fenómeno que se tiene que entender desde muchas posiciones y esto no solamente está dado por las condiciones metabólicas y nutricionales que tenemos en el paciente crítico, sino también todas aquellas otras condiciones que están condicionadas por presentar algún tipo de alteración o de injuria renal. Y esto no solamente está representado en los principios fisiopatológicos, sino también en la manera como debemos tener la claridad para abordarlos en nuestra práctica. Si bien entonces nosotros tenemos que la insuficiencia renal o la enfermedad renal es una enfermedad que tiene un gran impacto de carga de morbilidad a nivel mundial y que una de nuestras principales tareas es tener muy claro que tenemos que evitar a toda costa no solo el desarrollo de la lesión renal, sino también todas las implicaciones que se presentan en aquella persona que empieza a tener un deterioro de su función y no únicamente estoy refiriéndome a la necesidad de tener una terapia de reemplazo renal, sino a todos los, digamos, a las condiciones en las cuales este paciente es sometido. Se supone que esta es una entidad que puede llevar a ser aproximadamente al 2% de la población, pero dada su presentación y su forma de diagnóstico, en realidad determinar su magnitud no es tan sencillo. Entonces, preocupados, digamos, particularmente por llegar a toda esta carga de la mortalidad, de la morbilidad y mortalidad de esta enfermedad, nos tenemos que enfrentar a una condición en la cual tenemos un paciente crítico. Y es que en la condición del paciente crítico existen diferentes fenómenos, los cuales principalmente están caracterizados por fenómenos proinflamatorios que están mediados por una actividad celular y están también mediados por un proceso de citoquinas que establecen unos procesos fisiológicos determinados para la respuesta ante el estrés. Y hay una de las particularidades que tiene una gran influencia y tiene un gran impacto en la particularidad del paciente con la alteración renal y es la resistencia a la insulina. Si bien en el escenario entonces que tenemos de las diferentes acciones y de las diferentes modificaciones que hace la presencia de las citoquinas en sangre, la mayoría de ellas lo que hacen es estimular un rearreglo metabólico para movilizar una cantidad de energías que no solamente van a estar disponibles a través de la glucosa, de la formación de ácidos grasos libres, sino también de la formación de energía a partir de las proteínas. Y todo esto nosotros lo tenemos que tener en el marco de una necesidad de combustible que debe ser aprovechado por la mitocondria. Un escenario que para nosotros es supremamente importante, ya que muchas de las condiciones de nuestro paciente crítico tienen un impacto directo sobre la función mitocondrial, haciendo que en ella también tengan no solamente alteración en su función, sino también en el número y su disponibilidad para hacer sus procesos metabólicos. Entendiendo entonces esto, hay una condición de un estado crítico de un paciente y el catabolismo. Y esto básicamente se da por la necesidad de un aumento de consumo de oxígeno, aumento de los procesos metabólicos que nos conllevan al soporte de toda la maquinaria de ese paciente que se está defendiendo de una lesión.
Esto impacta directamente las reservas energéticas, en las cuales, digamos, lo más evidente y lo que principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta es el impacto que hay sobre la masa corporal, porque esto nos lleva a un cambio nutricional completamente y de funcionalidad del paciente. Esto entonces, este proceso de catabolismo, nosotros tenemos que observarlo en el escenario de estrés y proinflamatorio, en el cual hay un proceso de gluconeogénesis que se estimula la formación de energía a partir principalmente de músculos y de otros tejidos. Y adicionalmente, nosotros no podemos olvidar que la mayoría de las condiciones críticas de los pacientes que tenemos en la unidad de cuidado intensivo, pues es una de las condiciones el ayuno. Por lo tanto, no solamente tenemos una situación de estrés que nos está aumentando y nos está facilitando la movilización de energía, sino también que vamos a tener un paciente que en su gran mayoría o bien no tiene los aportes energéticos necesarios, sino que también puede estar en una condición de ayuno, una situación que empieza a empeorar y a ser mucho más difícil el aprovechamiento y la disponibilidad de la energía. Si bien uno de los fenómenos que hay en respuesta al ayuno es la lipólisis, esto es un fenómeno que se puede ser interpretado de alguna manera como un protector de ese proceso catabólico del músculo, permite que el hígado pueda generar energía a través de cuerpos cetónicos y esto genera a su vez un fenómeno que se llama un proceso de cetoadaptación. Este proceso de cetoadaptación es precisamente tener esa capacidad de poder tener un aprovechamiento energético a través de las cetonas, y esto está dado principalmente también en el corazón, en los músculos y en los riñones. Todo este proceso de catabolismo en donde las células del organismo están solicitando mucha más energía, se va a ver a la luz entonces de un proceso de ayuno que lo que nos va a favorecer es una liberación de ácidos grasos que no pueden ser aprovechados en una mitocondria que se encuentra aturdida o que no tiene las condiciones adecuadas para el funcionamiento. En este escenario, entonces, la fuente de energía que nos queda es el aprovechamiento de las proteínas musculares. Esto no solamente tiene un influjo en los diferentes órganos como las células, el corazón, el cerebro, el riñón, el diafragma y el hígado, ya que todos estos órganos empiezan un rearreglo de su economía para poder empezar a producir energía a partir principalmente de la masa muscular y del músculo esquelético. En esta particularidad, el riñón tiene un rol muy importante porque no solamente nos está ayudando a mediar los procesos de eliminación de nitrogenados, sino que a su vez también tiene una participación en el metabolismo y en la generación de energía. Una de las condiciones que se ha utilizado y que ha sido de amplia connotación para el seguimiento de estos pacientes es la medición precisamente de los balances nitrogenados, una situación que para el contexto del paciente con enfermedad renal no es tan aproximada, no solamente por la imposibilidad que pudiera tener ante la presencia de una incuria para manejar el proceso de la eliminación de los productos nitrogenados, sino que a su vez toda esta alteración de la función puede llevar también a los desarreglos metabólicos, ya que algunos de los aminoácidos pueden tener procesos de maduración bioquímicos en este lugar, y es aquí donde también se empiezan a activar los procesos de gluconeogénesis, así como de las otras vías de aprovechamiento, como lo es el ciclo de Cori, el aprovechamiento del ciclo de la glucosalanina y del ciclo de la glucosa glutamina. Particularmente en el riñón, nosotros entonces, cuando tenemos un proceso de incuria renal asociado a un proceso catabólico, vamos a encontrar que existe un aumento de la creatinina, del ácido úrico y del amonio. Y adicionalmente, en comunicación con el hígado, ellos van a empezar a hacer una disminución de la producción de albúmina y de prealbúmina, una situación que es conocida como la priorización hepática, favoreciendo la formación de aptoglobina y de proteína C reactiva en respuesta a todo el proceso de la connotación crítica. Si bien entonces en esta condición crítica, en el paciente va a estar mucho más ávido de hacer un consumo y del aprovechamiento de glucosa, más que sobre el uso de los ácidos grasos por toda la alteración que puede existir sobre la mitocondria. Esta generación de ATP requiere más oxígeno y un adecuado estado precisamente de todas esas condiciones que pueden estarle dando la connotación a ese paciente de inestabilidad. Y bien, este mismo proceso va a estar perpetuado por influjos como por ejemplo la epinefrina y la norepinefrina.
en donde ellos también van a estar en ese proceso de la formación de unos ácidos grasos libres que no van a ser aprovechados. Y se favorecería entonces el acúmulo de sustancias como piruvato, lactato y los procesos de acidosis intracelular. Entonces, en este contexto, el paciente ya entonces viene con una carga metabólica, una demanda de trabajo, viene con un consumo de sus reservas musculoesqueléticas, y cuando nosotros vamos a ver de cerca esa función renal en este contexto es muy importante por dos razones. Primero, porque el riñón obviamente va a necesitar energía para funcionar, y a su vez el riñón también pues tiene que hacer unos procesos de mediación. A través de las células corticales existe una estimulación de la gluconeogénesis, la cual tiene una participación y una regulación directa por la insulina. Una situación que ya vimos que de entrada viene alterada en el paciente crítico, y esta nueva connotación de tener algún tipo de alteración empieza a perpetuar esos desarreglos metabólicos. Otra particularidad es que el riñón se encarga de establecer los procesos de regulación de la excreción de glucosa. Y este proceso se da principalmente en el túbulo proximal, donde se establece que hay una reabsorción del 100% de este elemento. ¿Qué sucede? Este proceso empieza aproximadamente un 80 o 90% hacia la porción más proximal, y se establece en su totalidad una vez en los niveles de S2 y S3, siendo en el proceso fisiológico y de balance la no eliminación a través de la orina. Esto se hace a través de un movimiento de la bomba de sodio-potasio, en donde hay una movilización del sodio intracelular, hace un gradiente de una hiponatremia intracelular, y esto a través de una difusión de un movimiento pasivo hace entonces nuevamente el arrastre del sodio al interior de la célula junto con moléculas de glucosa. Todo este proceso de estabilidad de alguna manera está establecido en hasta parámetros de 180 miligramos por decilitro, y que por encima de estos se considera que ya empieza a existir la presencia de glucosuria. Y una vez nosotros excedemos esta capacidad de hacer la filtración de glucosa, la presencia de glucosuria estimula la vasoconstricción del riñón, empeorándonos así el escenario de irrigación de nuestra unidad de funcionalidad renal. Una vez nosotros tenemos todo este proceso metabólico, hay otra connotación que nosotros no podemos olvidar del paciente crítico, y es que tenemos un paciente en estado hipermetabólico por la condición que está resolviendo. Además tenemos la condición de un paciente que puede no estar teniendo el aporte energético de estar en un ayuno total, sino que también tenemos un paciente que no se mueve, y es un paciente que al estar en inmovilización existe una alteración del funcionamiento de los receptores de GLUT4, y este funcionamiento está dado principalmente porque el músculo deja de sintetizar la proteína y empieza a favorecer la movilización de la materia prima para generar la glucosa a través de su masa muscular. Y esto pues está directamente estimulado por la presencia del estrés oxidativo, el influjo de las catecolaminas y los glucocorticoides. Entonces, en este orden de ideas, lo que nosotros empezamos a ver es una pérdida de energía proteica, y es una pérdida de esas reservas proteicas. Nosotros en el organismo lo único que tenemos, y la capacidad que tenemos de modificar la masa muscular, empieza a verse afectada por esta situación, que es la respuesta a muchos factores que no solamente tienen que ver con ese evento agudo que lleva al paciente a una condición de admisión a la unidad de cuidado intensivo, sino que también establece condiciones de su enfermedad crónica o de su estilo de vida, o de condiciones que le permiten a él llegar con esa reserva y trabajar con esa reserva ante esa nueva lesión. Y este contexto hace que exista una alteración a nivel de la unidad de función renal que se llama el internal milieu, y es precisamente esa actividad y esa capacidad que tiene de ejercer ese proceso de funcionamiento, de reabsorción y de control metabólico. Si bien esto es una representación muy grande de todos los factores entonces que nosotros nos vamos a encontrar en ese contexto. Nuevamente, a grandes rasgos, es un paciente que tiene limitación, que está en un estado de hiperconsumo y que adicionalmente va a tener un proceso de regulación en un músculo que está aquí. Esta situación, adicionalmente, tiene otra particularidad, y es que nosotros podemos tener un paciente que se encuentra con la necesidad de algún tipo de terapia de reemplazo renal.
¿Por qué es importante? Porque las terapias de reemplazo renal también van a alterar y también van a participar no solamente en los procesos metabólicos de energía, sino también en los procesos de reducción. Particularmente para aquellos pacientes que están en terapia de reemplazo renal intermitente, existe una disminución de sustancias de bajo peso molecular y de sustancias solubles en agua, por ejemplo, aminoácidos, vitamina C, tiamina, L-carnitina y algunos electrolitos como el fósforo. Ahora, en el otro escenario, que es el paciente que tiene la terapia de reemplazo renal, pero de manera continua, existe este mismo escenario, pero adicionalmente se le adicionan otras connotaciones como la pérdida de calor y un aporte energético. Esto es muy importante, esto se los voy a mencionar un poco más adelante porque es una de las condiciones a tener en cuenta cuando vamos a abordar qué es y cuál es el mejor aporte que le podemos dar a los pacientes. Adicionalmente, la pérdida de nutrientes, una pérdida mucho más marcada de electrolitos, eliminación de proteínas y de oligoelementos como el selenio, el zinc, el cobre y el cromo. Cuando nosotros entonces tenemos todo este escenario, lo primero que tenemos que preguntarnos cuando un paciente ingresa a la unidad de cuidado intensivo y en una condición crítica es que primero el paciente debe tener una alerta sobre su estado nutricional. Independiente de si el paciente come o no come, nosotros tenemos que hacerle un abordaje porque es desde el momento en el cual nosotros podemos establecer si necesitamos o si podemos impactar sobre las suplencias para poder darle un adecuado aporte metabólico y aporte proteico. Es muy importante establecer que nosotros debemos considerar el inicio de la terapia, de no solamente la terapia enteral en caso de que el paciente no pueda mantener sus aportes a través de la vía oral, sino que no debe bajo ninguna circunstancia retrasar ningún tipo de procedimiento, como por ejemplo la terapia de reemplazo renal. Todo este impacto y toda esta severidad que nosotros, digamos, debemos tener, ese cuidado que nosotros tenemos que tener con ese paciente en el primer contacto, está dado principalmente por todo ese desperdicio de la energía proteica. Este es un estudio que se hizo incluyendo algunos de los reportes en los cuales se evaluaron qué tanto de esa capacidad proteica se perdía en las diferentes unidades de cuidado intensivo del mundo. Eso es una revisión y una inclusión de algunos estudios, obviamente con una gran variabilidad y heterogeneidad en sus reportes, pero es muy interesante porque a través de las diferentes regiones se ha demostrado que definitivamente el paciente con enfermedad renal o con algún tipo de lesión renal tiene aproximadamente un desperdicio de energía proteica alrededor entre el 40 y el 60%, y es ahí donde nosotros tenemos que tener la claridad y la pertinencia para empezar a impactar cuando ese paciente nosotros tenemos ese primer contacto. Si bien entonces nosotros tenemos un paciente que come, es muy importante establecer si eso que el paciente está comiendo en su cantidad total es capaz de hacer la suplencia de todos los requerimientos energéticos y proteicos que el paciente necesita. Si no es así, entonces nosotros ahí tenemos que empezar a buscar aquellas opciones que nos permiten hacerle ese aporte adicional. Básicamente lo que nosotros vamos a buscar es precisamente reducir ese balance negativo que, entre comillas, de alguna manera durante mucho tiempo estuvo ceñido a la interpretación de los balances nitrogenados, algo que definitivamente ya hemos tenido que ir cambiando a medida de que nuevas tecnologías se han ido desarrollando, pero lo que buscamos es precisamente poderle dar a ese paciente lo que necesita en el momento en el que lo necesita. Además, pues obviamente de proporcionar los nutrientes e impactar sobre desenlaces de mortalidad y de morbilidad, porque no podemos sencillamente considerar que porque el paciente tiene una enfermedad renal crónica o una enfermedad renal aguda o una lesión renal aguda, se nos sale de esa connotación de que el paciente que nosotros nutrimos oportunamente tiene mejores desenlaces que aquel paciente que dejamos sin nutrir. Y esto, particularmente en este escenario, también fue, digamos, objeto de estudio en la literatura. Nosotros podemos encontrar, por ejemplo, experiencias como estas en la que le dice, independiente de cualquier cosa, usted tiene que tener en cuenta que el paciente viene precedido o tiene unas consideraciones que le genera a usted una favorabilidad o una desfavorabilidad frente a su estado nutricional y a sus requerimientos. Este principalmente está categorizado a través de la escala global subjetiva, y en él lo que nos demuestra es precisamente que en ese contexto del paciente con enfermedad o con lesión renal, definitivamente los desenlaces siguen siendo peores para aquellos que vienen con un déficit o con una connotación que requiere que uno sea mucho más detallado para su proceso de abordaje en términos del aporte y de lo que necesitamos darle. La clasificación o cómo identificar a estos pacientes, pues digamos, es
esto es una situación que sigue siendo muy controversial en los diferentes escenarios. Lo que se sigue encontrando con mucha frecuencia es el uso de la escala global subjetiva, particularmente para el contexto de un paciente con una lesión renal aguda. Algunas de las guías han propuesto, o digamos han mencionado más que propuesto, el uso de unas nuevas escalas, como por ejemplo esta que se llama el Renal Unit, en donde básicamente pues se recopilan alguna información un poco más dirigida. Sin embargo, pues desafortunadamente esto apenas son experiencias que están empezando y no podríamos hablar de una posibilidad de generalizarlas en nuestra utilidad. Siendo entonces este todavía un panorama controversial, no solamente en el paciente con la lesión renal, sino también en general en el abordaje del paciente crítico de cómo yo lo voy a clasificar nutricionalmente, pues existen otras opciones. Existe la opción clásica, que es establecer los requerimientos calóricos, que digamos es la mayoría como de las formas como esto pues hemos podido abordar esa comprensión, sino que también pues a uno le dicen hay que hacer una caracterización antropométrica del paciente, porque esto de alguna manera también nos permite objetivizar qué es lo que estamos haciendo con las terapias. Se ha introducido muy reciente con mucha fuerza la presencia de la sarcopenia, la presencia por ejemplo de mediciones de fuerza prensil y entre otras cosas pues siempre tener la discusión alrededor del uso de biomarcadores y de la escala global subjetiva. Entonces, por ejemplo, para arrancar con la evaluación del requerimiento calórico, pues digamos que la plausibilidad de eso está basado en que nosotros somos organismos que producimos energía y a la vez producimos calor. Entonces, nosotros establecemos básicamente el aprovechamiento de tres sustancias, que son los carbohidratos, las proteínas y los lípidos. Esto nos lleva a nosotros a la necesidad de hacer un consumo y un aprovechamiento de oxígeno y a una producción de CO2. Por ejemplo, la glucosa, entonces nosotros empleamos 6 moléculas de oxígeno y producimos 6 moléculas de CO2. Y esta relación es algo que se denomina el coeficiente respiratorio, que al consumir 6 y de producir 6, eso lleva a un coeficiente respiratorio. Este escenario, por ejemplo, es diferente a los lípidos, en donde existe ya un desbalance de la cantidad de oxígeno que yo tengo que consumir frente al oxígeno que tengo que producir, y eso hace que, por ejemplo, el coeficiente respiratorio sea menor de 1 para el consumo de los lípidos. ¿Qué pasa para las proteínas? Es muy diferente, ya que el comportamiento para los aminoácidos, para el aprovechamiento de glucosa es diferente. Entonces no podemos establecer más allá de una variabilidad o de algunas tablas en donde ya se han hecho, digamos, algunos estudios en donde se han ofrecido algunos coeficientes respiratorios. A través de eso, entonces, existe la intención de nosotros poder estimar los gastos. Existe el gasto metabólico basal, el gasto metabólico en reposo, el gasto energético en reposo y el total de energía empleada. Y esto, de alguna manera, es la aproximación que se ha hecho a través de los diferentes métodos que quieren buscar cuantificar la necesidad de kilocalorías para yo producir una actividad. ¿Cuál es, digamos, la condición ideal? La condición ideal es que yo pueda hacerle una medición del gasto energético directo. Y esta medición, desafortunadamente, no es un escenario apto para los pacientes críticos porque requiere de unas mediciones y un escenario controlado, el cual nosotros no podemos someter al paciente. Existen otras mediciones, como por ejemplo lo es el agua doblemente marcada, otra situación también que requiere que el paciente tenga unas condiciones y una cooperación y un equipo que requiere de desplazamiento. Y en ese orden de ideas, entonces, nos tenemos que ir a lo que de pronto es lo que viene en este momento de manera emergente, y es a los cambios de composición corporal y es a la evaluación de la calorimetría indirecta. Si bien lo que nosotros hemos hecho a través, digamos, como de lo que se ha hablado en los consensos y la evidencia, es el uso de la estimación de la tasa metabólica a través de ecuaciones como, por ejemplo, con la de Harris-Benedict. Y esta es una fórmula que durante mucho tiempo muchos estudios mencionaron y sugerían que tenía una aproximación con la calorimetría indirecta. Sin embargo, con el paso del tiempo, empezamos a comprender el fenómeno del consumo y de la producción de energía de una manera mucho más dinámica, porque recordemos que nosotros teníamos que tener la estimación de la tasa metabólica y adicionalmente teníamos que hacer el ajuste de acuerdo a la situación clínica en la que el paciente estaba y de acuerdo a eso uno poder establecer si necesitaba más o menos. Entonces, por eso,
De alguna manera, el avance de la tecnología ahora nos ha sugerido, y los conceptos ahora nos han mostrado, que existe algo mucho más factible de hacer al paciente y es la calorimetría indirecta. La calorimetría indirecta precisamente lo que busca es establecer esa producción de calor a través de la medición del oxígeno y del dióxido de carbono que se hace en el ciclo respiratorio del paciente. Esto establece de alguna manera los coeficientes respiratorios y la necesidad de las calorías y nos puede dar información sobre no solamente los requerimientos, sino también sobre aquellos elementos de la situación dinámica en el que el paciente se encuentra y si podemos ajustarlo más o menos. Esto obviamente pues es un proceso algorítmico a través de la medición pues de los gases inhalados y exhalados, y esto pues eventualmente lo que nos permite, como les digo nuevamente, es hacer ese proceso hacia el proceso dinámico. Es muy importante nosotros poder establecer esto porque hay una connotación que se las voy a mencionar un poquito con más detalle adelante, y es que nosotros no solamente tenemos que tener en cuenta lo que le vamos a dar en calorías, sino también lo que tenemos que darle en proteínas, y en este escenario tampoco podemos sobrealimentar al paciente ni tampoco debemos subalimentarlo. Por lo tanto, la sugerencia es que ante la disponibilidad de la calorimetría indirecta nosotros podamos hacer la medición alrededor de 2 a 3 veces por semana, y más adelante les voy a decir qué otras connotaciones tiene. La posibilidad de hacerle una calorimetría indirecta le permite a uno ya tener un panorama mucho más claro si el paciente está en un estado hipermetabólico o si el paciente está en un estado hipometabólico. Y eso es muy interesante desde el punto de vista de la comprensión de qué sucede con nuestros pacientes críticos, porque es que nosotros tenemos que recordar que existen diferentes fases y que ese paciente va a tener unas necesidades metabólicas diferentes en cada una de estas fases. Y aquí, por ejemplo, en esta representación nosotros tenemos una estimación de un comportamiento de un paciente en un solo evento, pero nosotros podemos tener un paciente que a los 5 días puede estar haciendo un nuevo evento precipitante, un nuevo evento que está llevando al paciente a una connotación crítica y que probablemente eso va a influir sobre sus necesidades metabólicas. Y adicionalmente, como les mencionaba ahorita, el uso de la calorimetría indirecta nos permite establecer de una manera mucho más aproximada si estoy sobrealimentando al paciente, si por el contrario no le estoy dando los requerimientos necesarios, en especial porque a veces es un poco más complejo establecer a través de una fórmula en qué momento del paciente crítico nos encontramos. Otro de los beneficios que tiene es que nos permite ya per se conocer algunos otros detalles de las comorbilidades o de la carga de enfermedad que el paciente nos trae. Y en ese orden de ideas también nos ofrece un perfil de que nosotros múltiples comorbilidades. ¿Qué condiciones y qué limitaciones tiene? Pues las inherentes a lo que nos puede nosotros encontrar en los procesos de ventilación, si el paciente está agitado, si tiene fiebre, ya que esto pues eventualmente puede alterar los procesos de emanación de calor y de ventilación, así como fracciones inspiradas mayores del 60% también se ha descrito que tiene una disminución de la medición del influjo. Y aquí digamos que hay un ajuste y un hallazgo que se ha empezado como a describir en la literatura, y es que se necesitan más datos para saber, por ejemplo, qué pasa con los pacientes de circulación extracorpórea, y adicionalmente, qué pasaba con los pacientes que tenían, por ejemplo, ventilación mecánica no invasiva, o aquellos pacientes que uno no tenía eso. Entonces, próximamente se va a lanzar este dispositivo. Este es un dispositivo que eventualmente es como un monitor que nosotros podemos hacer a la introducción de la cabecera del paciente. Es un dispositivo que precisamente nos permite medir en el paciente con ventilación mecánica invasiva, en el paciente con máscara o en un paciente que le podamos colocar canopia. Y esto hace entonces que nosotros podamos tener la medición para estos 3 escenarios. Luego entonces, este monitor, como les decía, es un monitor que puede estar a la cabecera del paciente. Es un monitor que sencillamente usted lo prende, hace la introducción de los datos del paciente, algunos datos como el peso, la talla, establece cuál es el sistema de medición y, por ejemplo, para el paciente ventilado, sencillamente se hace la conexión de un circuito a través de un adaptador del ventilador al filtro, y ahí automáticamente él hace el proceso de medición. Aquí, por ejemplo, en el video se muestra cómo se realiza la instalación del dispositivo en el circuito del paciente.
y una vez está instalado, él hace su proceso de calibración. Este dispositivo permite hacerle un seguimiento a la tendencia del paciente. Y digamos que de alguna manera en un mundo ideal sería como a uno le gustaría tener claro todas estas situaciones, en qué momento está el paciente. Las recomendaciones que hay ahora en el momento en la literatura acerca del uso de esta tecnología es que si usted la puede medir, mídala, y adicionalmente cada vez que usted tenga una sospecha de que haya algún evento crítico precipitante en su paciente, vuelva a medir. Si no, digamos que de manera rutinaria lo que se ha introducido es que se haga una medición aproximadamente 3 veces a la semana. Este escenario obviamente pues es un escenario que excede la posibilidad de una tecnología que apenas está en un proceso de difusión. Las medidas, digamos, previas que se había también utilizado era un cálculo a través del 20 y del 30% de caloría por kilo día. Y aquí digamos que está la salvedad y todos los procesos que uno empieza a discutir sobre la variabilidad de si tomo el peso previo al ingreso, si tomo el peso actual, si tomo el peso ideal. Digamos que pues esto es una variabilidad que sigue discutiéndose en la literatura. Lo que por ejemplo recomienda la última guía es que tome el peso de la admisión y trabaje con ese. Entonces, si bien el peso entonces hace parte de nuestra batería de mediciones antropométricas, creo que pues el índice de masa corporal está ampliamente discutido y obviamente pues tiene una relación con los eventos desfavorables. Sin embargo, queriendo precisar un poquito más acerca de eso, pues recientemente hay unas discusiones muy amplias, por ejemplo, sobre identificar y las maneras como estamos identificando la sarcopenia en nuestros pacientes. Una de ellas es establecer las mediciones de los grupos musculares, por ejemplo, de la pierna, en donde a través de estas mediciones se pueden establecer algunos datos interesantes. Estas, por ejemplo, son unas mediciones que hicimos aquí en el Hospital Universitario del Valle, en donde nosotros tenemos un paciente en unas condiciones que preceden una condición de una carga de morbilidad importante, una condición crítica importante, una estancia en la unidad de cuidado intensivo importante, y si nosotros vemos para la medición de este paciente, tuvo una medición de 0.68. Particularmente sobre el uso de esta medición en la unidad de cuidado intensivo y en pacientes críticos, hay una experiencia reciente que tuvimos la oportunidad de participar con el grupo de la Universidad Surcolombiana y el Hospital Hernando Moncaliano Perdomo, en donde nosotros hicimos una evaluación sistemática de los pacientes que ingresaban a la unidad de cuidado intensivo, medimos de manera seriada y efectivamente las mediciones que se encuentran no solamente al inicio, sino también en el seguimiento de los pacientes hablan que no solamente esa variabilidad del índice de masa corporal, sino también ese grosor inicial y la variabilidad del grosor tiene una relación con los desenlaces de mortalidad y de morbilidad de estos pacientes. Hay mucho más que hay que explorar porque nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchas particularidades, es que el comportamiento del paciente quirúrgico puede tener una gran diferencia con el paciente médico, y si bien pues también se ha querido introducir en la literatura otras opciones como por ejemplo la medición de la elastografía por ultrasonografía para empezar de pronto a aclarar en aquel paciente que puede tener un gran volumen sencillamente porque está dermatizado, o en su defecto algún paciente que pueda tener una sarcopenia cuya masa muscular pueda estar reemplazada por tejido graso. Entonces pues digamos es un campo muy interesante que tiene una amplia gama de puntas y una amplia gama de incertidumbres que estoy seguro que podemos abordar desde nuestras prácticas investigativas, pero definitivamente es una herramienta que cada vez está ganando, que es súper fácil de hacer, que se hace en la cabeza del paciente, que no es invasiva y que sí nos permite estimar realmente el deterioro, el impacto o las mediciones. En este escenario, entonces, pues si bien ya tenemos una manera de cómo podemos caracterizar ese paciente, el estado nutricional, que necesitamos impactar precisamente sobre esos desenlaces, pues nosotros tenemos que tener en cuenta que estos pacientes deben ser sistemáticamente evaluados, deben ser sistemáticamente seguidos y que definitivamente no se debe retrasar ningún tipo de terapia por el proceso del aporte energético y del aporte proteico. Igual que el resto de las situaciones, la vía enteral siempre va a estar preferida por encima de la vía parenteral. Múltiples estudios han demostrado que por toda la connotación que tiene y por lo fisiológico que tiene, establece procesos de inmunomodulación y de barreras que se protegen a través del tracto digestivo. Una de las ventajas y digamos como de las recomendaciones de introducir la calorimetría temprana y el uso de la calorimetría temprana es precisamente el
establecer el perfil metabólico en el que yo tengo el paciente y evitar los procesos de hipo e hiperalimentación. Este es un estudio particularmente realizado en pacientes con enfermedad, con una lesión renal aguda, en el cual se encontró que en estos dos perfiles, bien sea en el perfil hipermetabólico y en el perfil hipometabólico, existen variables que nos pueden ayudar a nosotros a tomar mejores decisiones y a establecer mejores desenlaces en los pacientes. Si bien la característica principal es que en los estados hipermetabólicos está el uso de soporte vasopresor y una relación inversa, por ejemplo, con la edad, el género participa indistintamente en cualquiera de los dos escenarios y miren que marcadamente, por ejemplo, para la connotación de las medidas antropométricas tiene una mayor relevancia en el paciente hipometabólico. Esto es muy importante y esto nos llama la atención a nosotros de que tenemos que ponerle mucho más cuidado a ese paciente hipometabólico porque no solamente su condición ya le está dando per se un peor desenlace, sino que también es muy probable que las reservas y la capacidad de preenfermedad o de precondición crítica sea mucho más reducida para ese paciente y es al que más cuidado tenemos que poner. Entonces, en ese orden de ideas, este estudio también aborda todo aquello que nos tiene que hacer pensar de no sobrenutrir al paciente, no le dé un exceso de calorías, tenga mucho cuidado con la cantidad de proteínas que les está dando. Entonces, esto es algo que nosotros bien tenemos, como les digo, que abordar no solamente desde el momento en el que el paciente come, sino también el comprender este proceso dinámico hace que no sobrealimentemos los pacientes y específicamente en los primeros 3 días de la condición crítica. Si bien esto es un proceso temporal que de alguna manera nosotros podemos establecerlo clínicamente de una manera mucho más objetiva a través de la calorimetría indirecta, lo que se sugiere es que deberíamos empezar a optar por un requerimiento calórico menor del 80% y en la medida de que el paciente vaya mejorando o mostrando de alguna manera un proceso de no deterioro, nos pueda permitir ir avanzando en ese requerimiento calórico hasta el 100% de los aportes estimados. Y esto, pues como les digo, es muy ajustable si nosotros tuviéramos las mediciones de la calorimetría. ¿Cuál es otra particularidad? Y es que nos permite a nosotros establecer la posibilidad de administrar terapias isocalóricas. Porque si bien nosotros recordando toda esta dinámica del paciente que en algún momento está hipometabólico y luego se vuelve hipermetabólico, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a mirar con lupa cuál es la fórmula nutricional que nosotros le estamos dando. Porque es muy importante que nosotros podamos identificar que no a todos los pacientes le podemos dar la misma fórmula y que no hay una fórmula, digamos, como indicada en un 100% recomendada, por ejemplo, para el paciente con lesión renal en condición crítica. Lo otro que hay que tener en cuenta, que no se nos puede olvidar y que se los mencioné previamente, es que aquel paciente que tenga un vehículo en terapia de reemplazo renal que le haga un aporte calórico, hay que tenerlo en cuenta. Recuerden que la recomendación es que nosotros durante esos 3 primeros días de esa condición crítica no debemos darle un exceso de aporte calórico. Si ese paciente yo lo tengo en una terapia de reemplazo renal continua, que tenga, por ejemplo, citrato, glucosa o lactato como vehículos, yo tengo que tener en cuenta esas cantidades y hacer el cálculo metabólico para poder incluirlo en el aporte calórico total que yo le voy a dar. De lo contrario, podría no estar cumpliendo esa necesidad de que de pronto el paciente no necesite tanto aporte metabólico de entrada. Ahora bien, en este escenario hay otra cosa que tampoco tenemos que tomar a la ligera o de alguna manera de pronto tampoco generalizar, y es que nosotros podemos tener diferentes connotaciones del paciente crítico en diferentes escenarios. Porque si bien el paciente de la enfermedad renal crónica que ingresa a la unidad, que está en hospitalización, tiene una condición que es muy diferente a aquel que tiene una terapia de reemplazo renal intermitente o que es diferente a aquel que tiene una condición crónica con un componente agudo y que eso cambia completamente si el paciente tiene una condición crónica. O sea que en ese orden de ideas, cuando nosotros podemos establecer estos 6 escenarios diferentes, también podemos establecer 6 condiciones de requerimiento de aporte proteico diferente para cada uno de ellos. Y también podemos interpretar que en cualquier momento uno de estos pacientes puede cambiar a través de las diferentes categorías.
porque yo puedo tener un paciente con una lesión renal aguda que requiere terapia de reemplazo renal, pero probablemente una semana, 15 días después, el paciente sigue en una condición crítica, pero ya no requiere de la terapia de reemplazo. Todas esas cosas son las que uno tiene que tener en cuenta al momento de decidir cuál es el aporte que tiene, cuál es el aporte más apropiado para su paciente. Y una vez nosotros podemos definir eso, entonces vamos a recordar algunas condiciones, digamos, que tienen las fórmulas nutricionales. Las fórmulas nutricionales básicamente están divididas en poliméricas, oligoméricas o monoméricas, cuya, digamos, particularidad está dado principalmente por la densidad de calorías. Cada una de ellas tiene unas características especiales, cada una de ellas tiene unas indicaciones especiales. Digamos que en términos generales lo que se había mencionado tradicionalmente es que para un paciente en el contexto de una enfermedad renal se debe tener una fórmula que le ofrezca a uno una buena densidad calórica, con muy buen volumen, con bajo contenido de sodio, potasio y fósforo, y que en su momento le pudiera permitir a uno establecer si tenía un aporte alto o bajo de proteína. Sin embargo, ante la comprensión de tener un paciente dinámico, no es imperativo, por ejemplo, casarnos solamente con aquellas fórmulas que son órganoespecíficas, ya que esto sencillamente corresponde a que no van a reflejar en realidad las necesidades del paciente y que bajo ninguna recomendación y bajo ninguna evidencia se establece que es superior al uso de las otras fórmulas y muy por el contrario, sencillamente le estamos dejando un único escenario a un paciente que está en un proceso dinámico. Por lo tanto, la administración de la terapia enteral debe estar basada en las necesidades del paciente y no necesariamente en la composición o en el diseño de la fórmula. Y para terminar, acá les dejo una comparativa de las composiciones nutricionales yéndonos desde todo el espectro, desde un espectro de una fórmula órgano específica hacia el espectro de otras fórmulas utilizadas muy frecuentemente, en donde nosotros tenemos la opción de establecer cuál es la necesidad del paciente, en qué momento del paciente me encuentro y cuál es mi objetivo terapéutico. Y haciendo uso de toda la gran disponibilidad de fórmulas, establecer cuál puede ser la más apropiada para ese paciente y reevaluar. Reevaluar y no casarnos únicamente con una sola fórmula. Tenemos el espectro desde las fórmulas que nos puede ayudar a controlar los estados de hiperglicemia en aquellos pacientes que tienen algún desarrollo metabólico o en aquellos pacientes que de pronto queremos aportarle un poco más de proteínas con menos volúmenes. Por lo tanto, tenemos un amplio espectro donde podemos hacer uso de estas fórmulas. Muchísimas gracias, muchas gracias por acompañarme. Cualquier cosa, cualquier pregunta, aquí estoy. Muchas gracias, Juan. Mónica, ¿tienes el micrófono? ¿Puedes hacer tu comentario? Bueno, la doctora Mónica Hola, está... ya, no, lo listo. que pasa es Ya, que a ya. esta hora, acuérdense, yo estoy viajando para mi otro trabajo siempre, pero ya aquí ya me parqué. Bueno, la exposición de Juan es muy buena, muy completa, excelente, nos lleva también a habernos metido en un tema que realmente poco nos habíamos metido todos y es bastante importante. La conclusión es muy clara con todo lo que expuso, con todo lo que les mostró. Él habló claramente de nuestros pacientes, precisamente los del HV, que vienen en una condición de desnutrición y que si tiene falla renal, pues ya él describió todas las alteraciones que traen paciente en falla renal crónica, la resistencia a la insulina, el problema de los antioxidantes, la falta de vitaminas hidrosolubles, de proteínas, el proceso inflamatorio, todo esto que trae el paciente que nos toca tenerlo en cuenta para tomar la decisión del aporte nutricional. Además de toda la condición nueva que trae, entonces de la patología nueva que trae o lo que esté presentando en ese momento. Entonces nos toca mirar todo eso. Y como él claramente lo describió, es un proceso dinámico, cambiante, que incluye gran cantidad de posibilidades.
Entonces no podemos casarnos exactamente con una fórmula, sino que definitivamente hay que buscarla mejor. Por ahora, mientras tenemos la posibilidad algún día de la calorimetría, entonces pues nos toca por lo menos tenerlo en cuenta y estar todos los días pendiente con la reposición electrolítica de estos pacientes y estar vigilando. Algo también supremamente importante que Juan dijo, porque esa charla está muy completa, no le falta nada, yo estoy aquí volviendo a decir lo que él dijo, es que las fórmulas que están diseñadas por los laboratorios para el compromiso renal, claramente su indicación son para pacientes con enfermedad renal crónica, estadio 5, o sea, en diálisis, que además están estables y en casa. Eso es manejo ambulatorio. Es distinto. Entonces, no son fórmulas de uso intrahospitalario, menos en los pacientes en cuidado crítico. Una charla excelente, Juan, muy, muy buena, muy, muy linda y muy de avanzada, muy chévere. Muchas gracias. Y ese punto es importante porque muchas veces uno ve mucho paciente con fórmulas específicas renales y como lo dijo muy bien Juan y Mónica, hay que individualizar el paciente, ¿no? No hay que casarnos con eso, por eso es muy, muy importante la comunicación con el equipo de nutrición para definir esos vías nutricionales, porque muchas veces tenemos pacientes en el contexto de nuestros pacientes críticos que muchas veces se benefician de otro tipo de nutrición. Otro punto importante, el tema de las monitorías no invasivas que nos pueden ayudar a valorar el componente nutricional como él lo mostró. Nuevamente la ecografía también en este punto tiene cabida como él lo mostró en sus estudios donde realizó las prácticas previas a venir con nosotros y ya poniéndole en práctica acá. El tema del desacondicionamiento también diafragmático también lo podríamos poner ahí dentro de la valoración del estado proteico y nutricional de estos pacientes. El tema del fósforo también, Fabri, de pronto. Fabri, ese equipo que mostró Juan ahí aún no ha sido presentado en esto. No, es muy, muy interesante también. Sí, todo muy ese tema de estas monitorías que no requieren tanta inversión y son relativamente, se puede valorar el paciente a la cabecera del mismo. No sé si tienen alguna otra pregunta, algún otro comentario. Tenemos varias nutricionistas aquí en el foro. De pronto, si nos quieran aportar sus ideas o sus aportes. Vamos a darle la palabra al doctor Michael Fonseca. Michael Fonseca es médico internista nefrólogo y está pidiendo la palabra. Tienes el micrófono abierto, Michael. Gracias, Fabri. Un saludo muy caluroso para ti, doctor San Juan. Excelente presentación. Un tema que honestamente no es una de las más taquilleras, pero para nosotros nefrólogos y que trabajamos también con pacientes críticos, pues nos parece muy, muy interesante que se toque el tema. Nosotros los nefrólogos generalmente hablamos de osmoles y de osmolaridad y miramos mucho el aporte proteico desde el punto de vista de su carga de ácido para todo el tema de la fisiología renal. Y excelente presentación. A mí me gusta mirarlo, el paciente, mirando cómo está su densidad urinaria, cómo está concentrando su orina, antes pues obviamente que el paciente termina en terapia renal, sea intermitente o sea en una terapia lenta. La razón es porque a veces nosotros nos fijamos más bien en el aporte calórico y no estamos mirando cómo el cuerpo está manejando el tema de los osmoles. Y pues tenemos una orina que es hipostenúrico. Entonces, y después tenemos una situación donde vemos el paciente
sobrecargado, sigue con sobrecarga, y uno dice, o digamos la pregunta es, ¿por qué se está sobrecargando si le estamos dando X y tenemos una buena diuresis? El problema a veces radica en que el riñón que está con una injuria previa o digamos en el contexto de su estado crítico, no tiene la capacidad de una concentración adecuada y vamos a terminar sobrecargando al paciente. Y a veces por la incapacidad del paciente de poder eliminar ese soluto. Entonces, digamos, ese es otro tema que pues me llama mucho la atención, que me gustaría que también cuando vuelven a mirar el tema, enfocarlo, porque a veces eso es una de las indicaciones para dializar un paciente, es la sobrecarga, el compromiso pulmonar, la resistencia, entre comillas, diurético, y puede ser netamente relacionado con una alteración desde el punto de vista del riñón, tiene ya por uso diurético, ha perdido, digamos, ese médula hiperconcentrado y ya no puede concentrar su orina y tenemos una carga absoluta porque estamos tratando de proporcionar al paciente el mejor aporte, soporte nutricional. Y es algo que, pues, que quería como comentar. Eso me parece el resto excelente. El tema, pues, obviamente del PEW, el Protein Energy Wasting, y también el MES, también son cosas que hay que tener en cuenta. Generalmente se ve mucho en los pacientes crónicos, pero hoy en día tienes pacientes que pueden durar mucho tiempo y semeja mucho al paciente renal crónico que tenemos en nuestras unidades renales. De nuevo, Fabri, muchas gracias por este espacio educativo. Excelente, y créeme que yo voy a estar aquí pendiente de sus actividades de ahora en adelante. Muchas gracias. Gracias, Michael. Aquí siempre eres bienvenido. Te estaremos invitando próximamente a que nos compartas algún tema interesante de nefrología crítica. El doctor Jorge Miño tiene la palabra, ya le voy a dar el micrófono. Sí, profe, aquí estoy ya presente. Bueno, buenas tardes con todos. Bueno, doctor, muy buena presentación, muy concreta y realmente dirigida a lo que nos interesa. Respecto a la nutrición en el paciente renal, hay una situación porque hay que tener en cuenta. Si usted hace la comparación de la nutrición del Fresubin, del Lanepro, la Glucerna, tiene más cantidades de proteínas. Lo que se ha estado hablando es que la necesidad proteica debe ser mayor en los pacientes renales, porque en el estudio que les acabo de mandar ahorita al grupo pues, de estudio nuestro, muestra que la cantidad proteica aumentada obviamente va a conllevar a un balance nitrogenado positivo, eso es obvio, pero también va a disminuir lo que es el gasto energético. Entonces, el gasto energético va a ser inversamente proporcional a la cantidad de proteínas que usted le está suministrando. Al disminuir el gasto energético, obviamente el aporte, el requerimiento energético va a ser mucho menos. Esto de la nutrición, esto es como la política cambiante, es muy cambiante. Entonces, ¿qué ha pasado respecto a las recomendaciones de la ESPEN versus las recomendaciones de la ASPEN? Las recomendaciones de la ASPEN sugieren un aporte calórico que sea de 25 a 30, como usted mostró en la primera diapositiva. Pero la ESPEN ya desde este año dice, no, es mejor utilizar restricción calórica de 20 a 25. Y esto hablan los pacientes de qué? Que los pacientes se benefician con requerimientos mucho menores de ingesta calórica. Y eso se ve mucho con los procesos de autofagia que da la mitocondria. Entonces, aparentemente la mitocondria funciona mejor con restricción calórica. Y esto se ha visto, y esto se ha estado extrapolando, es de los estudios que se hace en atletas. Entonces, el performance, cuando usted hace ejercicio, es mucho mayor cuando usted lo hace en ayunas y con restricción proteica y con restricción calórica mucho menor que aquellos que tienen consumo calórico mucho más alto. Entonces, ahora la apuesta es lo que usted nos está comentando, hacer restricciones calóricas y ojalá llevar
a esto entre 25 y 30. Respecto a lo otro, pues muy interesante el estudio que usted nos mostró sobre lo que es la atrofia en extremidades, ¿cierto? Y eso tiene una correlación mediante un proceso de crosstalk muscular, o sea, como una comunicación muscular, porque no solamente hay una atrofia de un músculo, o sea, la sarcopenia no es solamente del fémur, sino que habla de la composición muscular magra total, que eso implica también en funcionalidad de diafragma y tendría una, digamos que tendría un papel muy importante también en procesos de extubación y bullying. Por lo demás, pues lo felicito. Bien. Ah, y los artículos de lo que acabo de hablar ahorita ya están en el grupo para que profundicen un poquito más. ¿Ah? Sí, casi todos se revisaron en la revisión que hizo San Juan. Gracias, Jorge. No sé si alguien más tiene algún comentario. Los fellows, el doctor Hoyos, últimamente mantiene muy cansadito. Hola, profe. Hola, Eibar. Qué bueno que hoy estés despierto. ¿Vas a Muchas hacer algún gracias, profe, comentario? por esa, sí, un comentario pequeñito. Bueno, Una de las listo. situaciones importantes para tener en cuenta no solo en los pacientes de nefro, de compromiso renal, sino en general los pacientes que tienen un ingreso a cuidado intensivo, es pues en los primeros días la situación de alteración metabólica severa que tienen, el requerimiento de soportes externos y procesos de invasión que lo generan, pues, perdón, que lo llevan pues a una situación de estrés mucho mayor. Como bien lo hemos estado revisando en los últimos meses, las situaciones de estrés que comprometen multisistémicamente el paciente llevan a que el tracto gastrointestinal, que es la primera, bueno, el primer sistema que es muy comprometido desde el punto de vista de riego sanguíneo, tenga una disminución en su capacidad de transporte de nutrientes y de intercambio osmótico e hídrico, pues nos tiene que llevar a pensar que el tracto gastrointestinal de los pacientes debe ser impactado de una forma pues cada vez más temprana. Eso no quiere decir pues de que las medidas que estemos aplicando a diario, que es llevar al paciente a una estimulación enteral temprana, sean pues cada vez más limitadas. No, por el contrario, someter a un paciente a estímulo enteral temprano disminuye el riesgo de complicaciones, si sea la patología o no de origen gastrointestinal, disminuye la producción de alteraciones asociadas a mucosas y a transporte. Ese transporte es muy importante porque el reflejo de alteraciones hidroelectrolíticas más en el paciente renal crónico que se agudiza o no renal que llega a tener una anoxia renal durante la evolución de su proceso agudo en cuidado intensivo, pues va a hacer que sea mucho más grande, mucho más acentuado. Entonces, como lo dijo Juan, pues la interrelación que tenemos que tener sobre la evaluación nutricional debe ser en la cabeza de nosotros. En la cabeza de nosotros no solo llevar a que el grupo de nutrición, que es muy importante, que es de primera instancia en el momento del ingreso del paciente, a elegir dinámicamente un soporte nutricional que nos lleve por un buen camino al paciente y que le permita entregarle lo que él necesita en cada momento de su proceso de recuperación. Básicamente eso. Muy bien, oye. No sé si Mónica y Juan quieren adicionar algo más o damos por terminada la revisión del día de hoy. No, yo creo que ya.
Bueno, perfecto, Mónica, perfecto, Juan. Muchas gracias a todos por la participación y los espero el próximo jueves. Muchas gracias. Muy bien, no se olviden firmar la lista de asistencia.